os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos con intereses. Pues si no hacéis esto, estarán violando el espíritu de la ley. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 5. Los 3 objetivos con los que trabajaremos en este bosquejo son: en el primero, conoceremos cuál era la situación que atravesaba Jerusalén. En el segundo, estaremos estudiando la reacción de Nehemías frente a las quejas del pueblo. Y por último, aprenderemos del ejemplo de Nehemías para solucionar el problema que estaban atravesando. Primer objetivo: la situación en Jerusalén. Como sabemos, después de 70 años de esclavitud, muchos judíos comenzaron a volver a Jerusalén. Sin embargo, la ciudad estaba en ruinas, estaban trabajando en su reconstrucción, había oposición y también esto condujo a que la situación económica en Jerusalén sea muy precaria. Sin embargo, esto no limita a que en esta ciudad vivieran personas con poder económico. Es decir, había una situación de desigualdad en la cual obviamente abundaban las personas con escasos recursos. Para que estos pudieran sobrevivir, Nehemías capítulo 5, versículos del 1 al 5, detalla que estas personas comenzaron a prestarse alimentos, los cuales tenían que devolver con intereses. Aunque los intereses, la lección aclaraba, eran muy pocos en comparación a lo que cobraban otras naciones. En segundo lugar, muchos tuvieron que empeñar sus tierras y ya no podían rescatarlas, así es que perdieron las posesiones que tenían. Y por último, también había otro grupo que se quejaba que sus hijos eran entregados como esclavos, pues ya no podían ellos pagar la deuda que habían adquirido. Era interesante esta situación porque salieron esclavos de Babilonia para volverse esclavos, pero esta vez entre sus hermanos. Esta era la situación que estaban atravesando y en el capítulo 5 esta gente comienza a quejarse de lo que estaban viviendo. Por lo tanto, ante tal panorama, Nehemías tuvo que actuar y eso es lo que vamos a estudiar en el siguiente objetivo. Segundo objetivo: la reacción de Nehemías. Este grupo de personas que estaban siendo oprimidos se va a quejar ante Nehemías, ante los líderes. Lo primero que hace Nehemías ante todo esto, en los versículos 6 y 7, menciona que es escucharles, darles atención. A pesar que estaba muy ocupado con la reconstrucción, Nehemías toma atención de esta gente. Y por supuesto que esto lo enoja mucho. Pero Nehemías no reacciona de inmediato o movido por la cólera, y esta lección queda para nosotros. En primer lugar, pensar, meditar lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir. Y eso es lo que hizo Nehemías. Oró, pensó de qué forma encarar el problema, y cuando estaba seguro que el Señor estaba guiándolo, Nehemías convoca a los líderes, convoca a las familias poderosas de Jerusalén. Una vez reunidos en público, Nehemías hace lo siguiente. Él les presenta su pecado, les dice qué es lo que estaban haciendo y por qué era malo. Y por supuesto les pregunta si ellos continuarán haciendo esas prácticas. Todo esto Nehemías lo hace en el contexto de la palabra de Dios. Y esta es otra lección que también merece la pena darle la consideración, pues Nehemías les está presentando con la autoridad de la Biblia cuál era el error de ellos. No les estaba presentando su razonamiento, sino lo que Dios demandaba. Y preguntándoles si van a continuar con esas prácticas, el pueblo responde que no vamos a seguir con eso. Entonces Nehemías les hace jurar, llamando a los sacerdotes como testigos para que ellos paren esa práctica. Y en efecto, ellos prometen a Dios
que van a cesar esas prácticas abusivas. Aquí hay dos puntos interesantes. Uno, ¿por qué Nehemías llama a los sacerdotes? Bien, ellos tenían que recordar que cuando hacemos una promesa a Dios, esto se torna en una promesa muy seria. La advertencia incluso es, si no estás seguro, no prometas algo a Dios. Esto era muy serio, pues ellos podían jugar con Dios. Y Nehemías les recuerda, lanzando maldición, que si ellos se burlan de Dios con una promesa que no piensan cumplir, el Señor podía permitir que maldiciones los alcanzara a ellos. Por eso Nehemías llama a los sacerdotes, lanza una maldición para que los líderes comprendieran de que la promesa que estaban haciendo tenía que ser cumplida. Así reacciona Nehemías frente al problema que estaban atravesando el pueblo de Jerusalén. Tercer objetivo, el ejemplo de Nehemías. Ante los líderes, Nehemías no solo les mostró su error y les hizo prometer, también él dio el ejemplo de cómo debemos actuar cuando hay necesidad. En los versículos del 14 al 19 del capítulo 5 encontramos todo ello. Mientras que las personas poderosas o ricas en Jerusalén cobraban intereses, tenían y recibían esclavos, aunque esta práctica era algo común, pero esto ya llegaba a abusos. Ellos también, muchos de ellos, recibían ayuda, a lo que le llaman el pan del gobernador, es decir, mientras que el gobierno mantenía, podemos decir así, a las personas que tenían necesidad, muchos de ellos también recibían esa ayuda. Y por último, solo pensaban en ellos, pensaban en su situación y se habían olvidado de sus hermanos. Por eso es que en los versículos del 14 al 19, Nehemías dice a estas personas: ustedes cobran intereses, yo no estoy cobrando intereses a las personas a quienes he prestado, y tampoco las estoy obligando o exigiendo que me devolvieran lo que les presté porque no tienen. En segundo lugar, él compró a esclavos para darles libertad. Nehemías, recordemos, era una persona de buena posición cuando estaba en Susa. Por eso él pudo comprar a esclavos para que ahora estén libres. Nehemías no recibió ningún tipo de apoyo del gobierno, de apoyo de los gobernantes, porque él sabía que tenía los recursos suficientes, no solo para él, sino para mantener a una parte de la población. Y por último, mientras que estos líderes pensaban solamente en su situación, Nehemías prefirió perder en lugar de enriquecerse de manera injusta. Todo esto lo hizo Nehemías con el deseo de ayudar. Obviamente esto, para aquellas personas que se quedaron en silencio frente a su pecado y prometieron devolver lo que estaban quitando a las personas, le granjeó a Nehemías enemigos. No todos, pero se ganó enemigos. Sin embargo, en la mente de Nehemías estaba ayudar a las personas, tal como dice Filipenses. Él estaba dispuesto a entregarse para poder solucionar la situación de Jerusalén. Por eso es en el versículo 19 que Nehemías dice lo siguiente: acuérdate de mí, Señor, porque Él dio mucho. Como la lección mencionaba, posiblemente Nehemías terminó con pérdidas del trabajo que hizo en Jerusalén. La lección ponía un comentario final: es fácil trabajar para el Señor cuando no nos cuesta mucho. Y de eso se cuidó Nehemías. Nehemías buscaba ayudar a las personas a hacer la buena obra y no romper la ley. Por eso es importante que nosotros aprendamos e imitamos el ejemplo de Nehemías. Para resumir nuestra lección podemos responder estas preguntas. ¿Cuántas veces atravesamos situaciones similares a las de Jerusalén? ¿Y cuál fue nuestra reacción? ¿Por qué es importante meditar bien antes de reaccionar o decidir? ¿De qué manera experimentamos la bendición de Dios de dar sin esperar recompensa? Finalmente, decidamos seguir involucrados en proyectos de ayuda.
organicemos a nuestro grupo pequeño para llevar apoyo a una persona o familia que esté atravesando alguna necesidad, haciéndole ver el amor de Dios a través de nuestros actos. De esta manera estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.